Agradecemos a todos que estén participando, que nos dediquen este tiempo. Si tienen ganas, no es obligatorio, pero si tienen ganas de prender las cámaras, así nos vemos y que es un poco más fluido y más charlado también y vernos está bueno, como ustedes quieran. Mi nombre es Gustavo Di Tomaso, yo soy responsable comercial de... Muy bien ahí, Wolf Jr. Yo soy responsable de Concrete House, esta unidad de negocios que forma parte del grupo Estisol, que ahora lo vamos a ver. Y como les decía, no sé si conocen algo del sistema, vamos a arrancar desde cero, pero principalmente enfocado en lo que es la utilización, ¿no? La construcción con esta tecnología para que vean que no es compleja y que perfectamente ustedes que seguramente están relacionados con la construcción la pueden aplicar. ¿Sí? Vamos a arrancar entonces. Primero les damos una pequeña introducción de lo que es el grupo. El grupo Estisol fabrica y comercializa productos relacionados con el poliestireno expandido, ¿sí? Lo que se conoce comúnmente como telgopor, o nosotros decimos EPS isopor. Hace más de 57 años que una empresa argentina produce y comercializa el material con productos principalmente relacionados a todo lo que tiene que ver con la aislación térmica, ¿sí? Tenemos distintas plantas en todo el país. Las plantas donde se producen los paneles Concrete House que vamos a ver hoy están en Buenos Aires, en Pilar, en zona norte, y también en Tucumán, en la localidad de Famaillá, para abastecer todo lo que es el norte del país. El Grupo Estisol tiene muchísimos productos, probablemente más de uno de los que se encuentran día a día sea un producto de Estisol, desde los vasitos de café, en marcas reconocidas como puede ser McDonald's, potes de helado, todo lo que es embalajes de electrodomésticos también, de las marcas más conocidas, todos esos son productos que también tiene Estisol, pero específicamente lo que es construcción tenemos los productos tradicionales, como lo llamamos nosotros, que desde la misma plancha de EPS para aislar, molduras, el isoblock para trabajar en las cubiertas, en los techos, y también tenemos a Concrete House como una unidad de negocio separada porque es una tecnología, porque es un sistema constructivo que tiene mucha información, entonces es por eso que en realidad, si bien desde la página grupoestisol.com pueden encontrar información de Concrete, también tenemos un sitio propio que se llama concretehouse.com, como están viendo acá, en donde los invitamos a que lo visiten porque hay mucha información, manuales de ejecución, fotos de obras realizadas, videos, y también los lleva a las redes, que también los invitamos a que nos sigan, porque hay mucha información siempre que estamos subiendo y obras que se van haciendo, y que está bueno que ustedes las puedan conocer para que vean que es una tecnología que se está usando y mucho. ¿Sí? Gus, un minuto. Sí. Una cosa que lanzamos esta semana es Sí. el eShop, la tienda online, desde la página de Concrete House. Así que bueno, también si entran a la página de Concrete House van a tener la posibilidad de poder ver toda la lista de distribuidores más cercanos a ustedes. Así que bueno, es un comentario porque es una novedad y bueno, lo hicimos pensando también en facilitar a nuestros clientes y a las consultas que puedan conocer el distribuidor más cercano con el mejor precio también. Nada más eso. Exacto. Está bien la acotación, es algo nuevo, que no llegamos ni a publicitarlo, pero que ya está funcionando de toda la línea de construcción, ¿no? No solo de Concrete House, toda la línea de construcción con los distribuidores que trabajamos habitualmente. Bueno, bien pasado el aviso. Bueno, vamos a arrancar. Concrete House, para los que no lo conocen, Concrete House es esa foto que ven ahí, ¿no? Es el panel de EPS, como les decía, de poliestireno expandido, ¿sí? Con mallas de acero de alta resistencia que nos provee ArcelorMittal, o sea, Sindar, que van a ambos lados del núcleo de EPS y están unidas con conectores, que eso es importante porque esas dos mallas se relacionan. Que a su vez a esas mallas le proyecto un concreto, o sea, un revoque cementicio, que es lo que le termina de dar la resistencia a la pared, ¿sí? Esto lo puedo trabajar tanto para lo que es muros como para lo que es cubiertas, de la misma manera, o sea, losas, ¿no es cierto?
Y hablamos de que es una tecnología integral porque con el mismo panel yo puedo resolver el cerramiento opaco, o sea, las paredes, la estructura portante, porque el panel es portante, ahora lo vamos a ver, y también las aislaciones, la aislación térmica principalmente, que es la ventaja fundamental que tiene el sistema, que con el mismo panel resuelvo estas tres cosas en una sola. ¿Sí? Algo importante para que sepan, no sé si de los que están escuchando ya han trabajado con el sistema o tienen la posibilidad de utilizarlo, esto no es un material que estamos probando. O sea, hace más de 20 años que está en la Argentina, nosotros con la marca Concrehouse ya hace más de 8 años que lo estamos comercializando en todo el país, y hay muchísimas viviendas que se han construido con los paneles con excelentes resultados, ¿no? En cuanto a la tecnología, nosotros lo dividimos en estos grandes 4 grupos de aplicaciones, ¿no? Tenemos como sistema integral, que es cuando resolvemos con el mismo panel también, como les decía antes, la estructura, ya sea en una casa de planta baja o edificios en altura, edificios bajos, pero de 3, 4 pisos. También como cerramiento, cuando ya tengo una estructura portante independiente, o cuando lo trabajo con encofrados metálicos, que eso está más apuntado a lo que es barrios de viviendas, ¿no? Como sistema integral es como se usa habitualmente, como ven en esta imagen, son los paneles que se fabrican a medida, que se reciben en la obra, y eso se va montando sobre una fundación, que ahora lo vamos a ver, sobre la platea en este caso, se empieza a hacer el montaje, se empieza a atar, a apuntalar, y se lo revoca. A medida que se va revocando, se puede ir avanzando en altura. Ese revoque es lo que le va a terminar de dar la resistencia total a esa pared y que va a permitir que esos paneles revocados puedan soportar la vivienda, ¿sí? Después dándole cualquier tipo de terminación, digamos, no hay ninguna exigencia en cuanto a la terminación. Y también lo podemos trabajar en forma integral cuando hablamos en altura, es decir, edificios de 2, 3, 4 pisos, sin estructura independiente, o sea, sin una estructura de columnas y vigas de hormigón, sino que con el mismo panel lo puedo resolver, obviamente con un cálculo estructural, con una verificación que asegure, digamos, que si necesito algún tipo de refuerzo lo puedo colocar en el mismo panel antes de seguir avanzando con el revoque, ¿no es cierto? Este edificio, por ejemplo, es en Acasuso. Fíjense que una vez que está terminado, si yo no les digo que está hecho con paneles, probablemente no se enteren porque la estética que puedo lograr con el material es la misma que puedo trabajar con cualquier otro sistema, incluido el tradicional. La otra alternativa es cuando lo trabajo, como les decía, con encofrados metálicos. Esto habla más de obras de repetición, o sea, prototipos de viviendas que se repiten, ¿sí? Este es un ejemplo, una obra de Tandil, que se hicieron 180 viviendas, donde se han trabajado con encofrados metálicos. Los encofrados en general siempre se trabajan con hormigón solamente. Los tabiques de hormigón lo que tienen es muy buen resultado en cuanto a la estética, a la terminación, a las aristas, pero que tienen una deficiencia importante en cuanto a la aislación térmica. Al poder trabajar con los paneles en el interior, en el momento que yo armo el tabique, antes de hormigonar, coloco el panel, eso me asegura complementar esa pared incorporando la aislación térmica tan necesaria para evitar condensaciones interiores, ¿no? Y tengo todas las ventajas en cuanto a rapidez y terminación que tengo con los encofrados metálicos. ¿Sí? Esto se usa en obra pública y también se usa en obra privada. Esto es un complejo de dúplex en Pilar. Fíjense, ahí se ve bien la foto de cómo incorporo el panel en el interior y después vuelco el hormigón a ambos lados. ¿Okay? Y la otra aplicación que también es importante, que la estamos trabajando muchísimo, es el panel como cerramiento. Es decir, cuando tengo edificios muy altos, ahí ya voy a tener sí o sí una estructura portante independiente, en este caso de hormigón, y el panel solamente lo voy a usar para cerrar, o sea, para hacer los cerramientos opacos de ese edificio, ¿sí? Ahí obviamente va a tener que soportar las cargas propias del panel y algún esfuerzo adicional que tenga de golpes o de viento, pero no va a soportar la carga total del edificio. ¿Okay? La ventaja de esto es que me permite avanzar muchísimo más rápido, pues los paneles se hacen a medida, y estoy incorporando también aislación térmica, ¿no? O sea, de alguna manera, con el mismo cerramiento, lo que hago es aislar térmicamente la pared. Después sobre eso le voy a dar cualquier tipo de revoque, en este caso que no necesito el concreto como en el panel Concrehouse tradicional.
Acá lo trabajo el RapiWall, que es el nombre con el que se comercializa este panel de cerramiento. Tiene una malla de acero galvanizado, con lo cual esa malla me da la posibilidad de poder trabajar con otros tipos de mezclas, no solo con el concreto, que es cemento y arena, y eso me va a simplificar también según el método de proyección que elija para revocar esas paredes, ¿sí? Pero en definitiva, digamos, lo más importante que hace a la tecnología tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? Que es una palabra que nosotros escuchamos mucho últimamente, pero básicamente tiene que ver con que yo logro, al construir una casa con Concrete House, un ahorro de energía muy importante. ¿Por qué? Porque tengo una excelente aislación térmica, que es continua, sin puentes térmicos. Esa aislación térmica lo que va a hacer es que tenga un ahorro de energía sin perder confort. La casa va a estar muy confortable todo el año. Voy a tener un ahorro de luz y de gas, porque en definitiva voy a estar poniendo menos energía para mantenerla confortable, y eso en definitiva se transforma en dinero. Dinero que ahorro de esos costos de luz y de gas, y también porque voy a tener un mantenimiento más bajo, porque en realidad es una vivienda que al estar bien aislada también la vida útil de esa vivienda seguramente va a ser mayor. Y si vamos a un dato concreto, sin entrar en temas demasiado técnicos, pero sí me parece importante mostrar esta diferencia, cuando nosotros hablamos de aislación térmica, hablamos de la transmitancia térmica que tiene un muro, en este caso, ¿no? En realidad es la capacidad que tiene ese muro de dejar pasar de un lado al otro la temperatura, ¿no? El calor o el frío. Esto se mide con valores, que cuanto más bajo es ese valor K, más aislante térmico es el muro, ¿sí? Entonces fíjense, por ejemplo, en el primer caso que tenemos el ladrillo cerámico hueco de 12 o de 18, estamos en 1,77 o 1,50, las unidades son watts sobre metros cuadrados grado Kelvin, y para que tengan una referencia, cualquier exigencia de aislación térmica que hoy en día tenemos en cuanto a leyes o reglamentaciones, tenemos que estar en promedio, dependiendo la zona, lo que se llama el nivel B, que es 1, entre 0,9 y 1. Con lo cual, cualquiera de estos muros que les muestro, el ladrillo cerámico macizo, el bloque de hormigón, el tabique de hormigón, están muy por encima de esas exigencias. La única manera que tengo de poder bajar ese valor de K es incorporando aislación térmica. O capas adicionales que incorporo a esa misma pared que construyo en tradicional, o trabajar con otras tecnologías, como es en el caso de paneles concrejados, que me da la posibilidad, al ser de poliestireno expandido el núcleo, de poder bajar ese K notablemente sin tener que agregar una capa adicional, ¿sí? Fíjense que si tomamos como referencia un panel de 8 centímetros de espesor, que queda 14 centímetros revocado, estamos en un K de 0,49, ¿sí? Casi a la mitad de lo que es la exigencia que podamos encontrar hoy en algunas provincias en el país respecto a la aislación térmica en muros. Con lo cual, eso termina resultando, digamos, más simple y más económico la ejecución de una vivienda, logrando confort mucho más alto. ¿Okay? Las exigencias, bueno, estas son, no las vamos a ver ahora, digamos, pero hay desde resoluciones que son en la Secretaría de Vivienda, que son para todo el país, a leyes más específicas que las van haciendo para cada provincia. Como este nivel B está relacionado con la norma IRAM, la 11.605, eso hace que se adapte al valor, digamos, que esté en cada lugar según las temperaturas de diseño media, pero en definitiva es esto que le decía, en promedio es entre 0,9 y 1 en la mayoría de los casos, que con un panel de 8 centímetros de Concrete House es más que suficiente. Por otro lado, como es una tecnología no tradicional, contamos con todas las certificaciones, el CAT, el certificado de aptitud técnica, el certificado de aptitud sismo resistente y otros certificados que son provinciales, más todos los ensayos que incluso están a disposición si ustedes los necesitan, que tienen que ver con, por ejemplo, resistencia al fuego o ensayos de resistencia, ¿sí? Que si los necesitan se los podemos acercar. ¿Okay? Bien, vamos específicamente a lo que hace a la tecnología en sí misma y a la forma de trabajarla, ¿sí? Vamos a arrancar con lo que es la panelización y el montaje de paneles. La panelización la hacemos antes de arrancar la obra, en donde ya teniendo el proyecto definido, nosotros los ayudamos, ya después cuando construyen con el sistema ya lo saben hacer solo, pero los ayudamos a definir cuáles van a ser los largos necesarios de paneles para esa obra, y las cantidades, ¿sí?
los paneles se hacen a medida, con lo cual yo voy a recibir en la obra los paneles que necesite según las alturas de las paredes o los largos de las losas con los que trabaje. ¿Okay? Lo ideal es no tener muchas medidas distintas para que no sea, digamos, complejo después poder resolverlo en obra, pero con 2 o 3 medidas está bien, y 2 o 3 espesores, 2 les diría como máximo, a veces hay diferencias en lo que es muro interior y muro exterior, también se puede ver, ¿sí? Pero bueno, básicamente nosotros arrancamos con lo que es la fundación, en este caso hablamos de platea, de hormigón armado, que es la que más se usa habitualmente. Puedo trabajar también con vigas de encadenado, nada más que las vigas de encadenado tengo que hacer una en cada lugar donde tenga un muro, en cambio en la platea ya tengo toda la figura de la casa como se ve en la foto, y perfectamente puedo empezar a hacer el replanteo donde voy a tener muros, marcando, como ven ahí, las líneas que hacen al núcleo de PS y las líneas que son al filo exterior del revoque, ¿no es cierto? Sobre esas líneas voy a colocar estos pelos que ustedes ven en la foto. Esos pelos son de anclaje, ¿sí? que son constructivos, me van a permitir poder colocar el panel, como se ve en la foto, y mantenerlo en posición, ¿sí? Esos pelos los voy a clavar en la platea y los voy a atar a la malla del panel para que me asegure, digamos, ya en el contacto con la platea, que esté en posición. Es muy importante en esta etapa de montaje, que es muy simple porque los paneles son livianos y lo hago todo en seco, asegurarme el replanteo, el alineado, el aplomado, el escuadre y la estabilidad, ¿sí? Los paneles, como se ven en las fotos, los voy a empezar a montar como si fuera una maqueta, ¿sí? Para los que los que estudiaron arquitectura en la facultad, lo que hacíamos con cartoncitos lo podemos llevar perfectamente a lo que es una obra. Sobre la platea y sobre ese replanteo voy a empezar a colocar estos paneles, que en general empiezo de una esquina y luego voy avanzando hacia el resto de la casa. Esos paneles se van a ir trabando, se van a ir colocando en forma perpendicular unos con otros, que eso me va a ir ayudando a rigidizar la obra, además de todo el apuntalamiento que le voy a estar colocando, ¿sí? Pero esto me da la posibilidad de que sea una obra limpia, ordenada, de tener una idea de espacialidad dentro de la obra, ¿no? Muchas veces pasa que cuando se hace el montaje la gente se da cuenta y dice, no, este ambiente quedó chico, o esta ventana mejor la vuelvo a tapar y la hago en otro costado que tengo mejor vista. O sea, de alguna manera me permiten entender la obra espacialmente mucho más rápido que cuando lo trabajo de otra manera, ¿sí? El alineado y el aplomado lo pueden realizar de la manera que quieran. Sí es importante trabajar con reglas horizontales, con hilo, digamos, alinear paredes completas, no los paneles por separado. Los paneles tienen 1,20 m de ancho. Fíjense en la foto, si yo tengo 4 o 5 paneles, lo ideal es que toda esa pared la pueda alinear para asegurarme que esté en una correcta posición. Coloco todas las reglas que sean necesarias. En zonas donde hay poco viento, probablemente una regla sea suficiente. En zonas con mucho viento, probablemente necesite un poco más de reglas y apuntalamiento, ¿sí? Obviamente que a paneles más gruesos me va a resultar más simple, y a paneles más finos lo voy a tener que apuntalar un poco más. Obviamente que después, a medida que se empieza a usar el sistema, empiezan a aparecer estas escuadras, estas reglas, estos puntales telescópicos, o sea, todo lo que ustedes puedan usar y les resulte cómodo para asegurar la correcta posición del panel, bienvenido sea. Es importante no confiarse en el sentido de que es muy simple el montaje, y cualquier imperfección que yo deje en el plomo, eso después lo voy a tener que solucionar con revoque, y eso es tiempo y costo, ¿sí? Entonces, una vez que ya lo tengo apuntalado y aplomado, lo que voy a hacer es colocar las mallas de refuerzo, las mallas accesorias. Que básicamente tengo dos que uso en esta instancia. La malla angular, que coloco en todas las esquinas, del lado adentro y del lado afuera, y las mallas planas. Las mallas planas son las que voy a colocar a 45 alrededor de las ventanas, de adentro y de afuera, en los vértices también de las puertas, y en todos los lugares donde haya cortado el panel y haya perdido el solape de la malla que viene en el mismo panel, ¿cierto? Todo esto lo voy atando simplemente con alambre. Hay algunas alternativas de poder colocar algún tipo de ganchito, digamos, que se ponen con unas maquinitas, se pueden usar perfectamente, todo eso agiliza, pero si no, con alambre y tenaza perfectamente lo puedo resolver, ¿sí? Fíjense, mira, acá tenemos un detalle de lo que es
una esquina, ¿no? Un corte horizontal en un encuentro de una esquina. Voy a tener un panel pegado el otro, digamos, o sea, el poliestireno queda continuo uno con otro. Coloco las mallas angulares que voy a colocar del lado de adentro y del lado de afuera, ¿sí? Para después poder revocar. Cuando yo revoco, justamente lo que hago es cubrir todas esas mallas y lograr, digamos, una continuidad en el revoque, que es lo que, como les decía, lo que me termina de dar resistencia, ¿sí? Todo lo que es corte, armado de paredes, montaje, si lo puedo hacer en el piso, como están las fotos, mucho mejor, porque me va a ser más simple, porque no necesito ningún tipo de andamios. Si tengo que hacer algún corte para un tímpano, también lo puedo hacer en el piso, cortes de ventana, colocar mallas que voy a necesitar después para el panel de losa, colocar las fajas de nivel o un cañito de luz que voy a usar como fajas de nivel. Todo lo que yo puedo hacer en el piso mucho mejor, porque el panel es fácil de trasladarlo, es liviano y me va a simplificar el armado, ¿sí? Lo mismo si tengo que hacer cortes, puedo trabajar con una moladora, que lo voy a cortar sin ningún problema. El acero es un acero de alta resistencia, no es un alambre común, con lo cual, digamos, con la moladora me va a ser más simple para cortarlo. Y después el poliestireno sí, lo corto con un serruchín sin ningún problema. Ahí se ve abajo a la derecha la maquinita esta que les decía, que son las máquinas que permiten, digamos, ir colocando pequeñas grampas, pequeños, digamos, ganchitos para ir tomando ese solape entre paneles. Siempre la malla tiene que tener continuidad, eso es lo importante. La malla tiene que tener continuidad para que cuando le proyecte el concreto, quede todo atrapado en concreto y el acero y el hormigón trabajen juntos, ¿sí? Cuando hablamos de paredes, tenemos una situación similar a lo que veíamos antes. En este caso, el corte es vertical de una pared. ¿Sí? Voy a tener el panel de muro y por otro lado voy a tener el panel de losa, que es el mismo que uso para los muros. Lo único que tengo que tener en cuenta es que voy a trabajar con esta separación entre el panel de losa y el muro, que son aproximadamente unos 3 centímetros, que va a ser lo mismo del espesor que voy a tener del revoque. ¿Sí? Coloco la malla angular del lado de abajo y del lado de arriba, en este caso, y después lo que voy a hacer, como se ve acá en la imagen, voy a tener la proyección del concreto en el muro, la proyección del concreto del lado de abajo también en 3 centímetros, y la capa de compresión, que es un hormigón tradicional, que lo voy a tener por encima. ¿Sí? Esto funciona como una losa liviana, o sea, cuando resuelvo las losas con vigueta y isobloc. Estructuralmente trabaja de la misma manera. Y al dejar esta separación del panel, lo que me permite asegurar que esos 3 centímetros de revoque va a tener continuidad desde arriba hasta abajo en todo el muro, y se van a relacionar esas dos capas que tengo en la losa con la capa de hormigón de la pared. ¿Okay? Bueno, acá hay algunas imágenes, en los paneles los puedo trabajar. Gus, Sí, una cosa nada más quiero decir que hay varios que se sumaron después de que arrancamos. sí. Primero darle la bienvenida, darles Ah, la bienvenida y también comentarles que la charla fue grabada desde el principio, así que todos los que se inscribieron, que tenemos sus datos, les vamos a estar enviando la charla completa. Los que no, pueden dejar sus datos en el chat y se los enviamos. bueno. Nada más eso. Y le ponemos media falta, quiero que lo sepan, ¿eh? Les quedó media falta ya, así que ojo, ahora tendrían que quedar hasta que termine la charla. Bueno, gracias, Nati. Después, igual, si quedó algo que no se entendió porque lo agarraron empezado, al final hacemos un espacio de preguntas y ahí me preguntan. Bueno, acá estamos en la parte de losas. Les decía, se usan los mismos paneles que en los muros. Acá se ven bien en la imagen, en la primera, las mallas angulares que coloco del lado de arriba, del lado de abajo. En la foto de abajo también se ve. Puedo hacer losas bajas si tengo sanitarios, por ejemplo. O sea, el panel lo puedo cortar y unir como me resulte más cómodo. Puedo hacer que las paredes exteriores sigan hacia arriba a modo de contención cuando aplique la capa de compresión, o pueden quedar al ras y después seguir avanzando con otro panel si tuvieran una planta alta. ¿Sí?
Fíjense en la foto de arriba a la izquierda, si tengo que colocar algún tipo de refuerzo, esto no se asusten, esta imagen es de Mendoza, donde es zona sísmica, que hay otro tipo de reglamentaciones y exigencias, no suele haber, digamos, refuerzos tan importantes, pero, digamos, lo aplico directamente sobre el panel, lo voy a estar atando sobre la misma malla, y todos esos refuerzos los voy a colocar antes de entrar en la parte de revoque, ¿sí? Y fíjense las otras imágenes donde se ve del lado de abajo la luz que entra entre el panel de losa y el panel de muro, que es lo que les comentaba antes de asegurar ese espacio libre para que el concreto se pueda llenar por completo, digamos, y tengan continuidad las dos capas de la losa, ¿sí? También con el panel puedo no solo hacer paredes, puedo hacer columnas, o sea, columnas o tabiques, digamos, puedo generar vigas de ser necesario si las luces son muy grandes, vigas invertidas, es decir, es un elemento constructivo que lo puedo trabajar de la manera que me resulte más cómodo para poder resolver la obra, ¿sí? Y esta foto me parece importante mostrarla porque tiene que ver con Una la... pregunta. ¿Se puede hacer Sí, una pregunta? ¿Hay algún tipo de límite de luz para hacer con las vigas? Digamos. mirá, no es... a ver, no es no es que por usar panel vas a tener una luz determinada para poder trabajar, ¿sí? La Ajá, respuesta sería depende, y depende del proyecto. En realidad hay que verificarla estructuralmente, ¿sí? Esto se trabaja como ok. una losa liviana, con lo cual, si vos me decís, superado los 5 o 6 metros, y en Ajá, general ya se suele colocar un apoyo intermedio, porque si no esa losa empieza a ser muy larga y cuando se camina por encima suele tener algún tipo de vibración que es molesta, digamos, la sensación, ¿no? Como te ok. pasaría con una losa de vigueta o alguna losa similar. Todo va a depender también de la sobrecarga que tenga, ¿no? Y cómo van a ser los apoyos de esa losa. Te diría Ok. que te podés manejar en los rangos de luces normales, digamos, que vas a poder trabajar con otras losas de características parecidas, ¿sí? Pero llegado el Ok. caso, vos podés generar una viga con el mismo panel y ahí cortas luces y la trabajas sin problema. ¿Ok? Ah, ajá. Ok, Bien. perfecto. Bárbaro. Igual después vamos a ver también las consultas, ¿eh? Digo, quédese tranquilo para que tenemos un espacio. Esto me parece importante mostrarlo porque acá el título es programa operativo, ¿no? Pero que esto tiene que ver con la organización de la obra que va más allá de la tecnología que se utilice, ¿no? Yo puedo ser muy ordenado trabajando en una pared o una obra con construcción tradicional, este, pero si en esta tecnología a su vez soy ordenado, puedo incluso acelerar más los tiempos, ¿no? Y fíjense, no es que les vamos a enseñar a hacer la obra, porque eso ustedes lo saben, pero sí me parece interesante mostrar esta secuencia como para también plantearla después y adaptarla a la obra de cada uno. En este caso son varias viviendas, pero si fuera una sola es el mismo concepto. Nosotros arrancamos con lo que es el stock, digamos, de los paneles en obra, donde ya los voy a tener separados por largos y por espesores, ¿sí? Voy a tener la platea, que ya voy a tener toda replanteada y con los pelos colocados para después poder empezar con el montaje. Luego voy a seguir con el armado de paredes, como veíamos antes, ¿sí? Uniendo las paredes para después poder montarlas, aplomarlas, alinearlas, ¿sí? Sobre eso, con las mallas accesorias, una vez que ya tengo eso, paso a las instalaciones, que ahora lo vamos a ver en un rato, coloco todo lo que son premarcos o carpinterías, y después ya llego a la parte de revoque, ¿no? Esto es importante, si bien puede parecer simple, es importante analizarlo, ver cómo va a ser esa secuencia, si voy a trabajar con la misma gente que va a ir avanzando, si son distintas personas que van a ir haciendo cada etapa, pero que me dé la posibilidad de poder replantearlo para que la obra fluya y en ese sentido pueda ir mucho más rápido. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de instalaciones, esto es como una de las ventajas principales que tiene el sistema. Esto lo trabajo con una pistola de aire caliente, como se ve en la foto. El poliestireno lo deprimo, lo resumo, digamos, se achica, ¿no? Y eso me permite, si son caños flexibles, directamente enhebrar entre la malla del panel y el poliestireno de manera muy simple. Aprovecho ya para colocar todas las cajas de luz que tenga o de tomas. Si es importante, fíjense lo que marca la flecha,
las cajas tienen que estar a filo de lo que va a ser el revoque terminado, no a filo de la malla, ¿sí? Tengan en cuenta que esos 3 centímetros de revoques que tenemos a ambos lados de la pared son del filo de la malla unos 2 centímetros más, con lo cual las cajas tendrían que estar en esa línea para que cuando quede todo revocado me quede todo a filo y no tenga que trabajar después con tornillos muy largos porque la caja me quede un poquito rehundida, ¿ok? Y en el caso de que sean caños rígidos, como puede ser de agua o de gas, en este caso también voy a deprimir el poliestireno, voy a cortar la malla ahí sí, de arriba y de abajo, para poder colocar la cañería, y voy a reconstituir esa malla con una malla adicional, que es lo que se llama comúnmente malla plana, ¿sí? Que es la que nombraba antes, para colocar a 45 alrededor de las ventanas. Es la misma malla que me va a permitir emparchar, entre comillas, esa malla y asegurarme que siempre tenga continuidad. Siempre es importante que tenga continuidad para evitar que ahí no se me genere el día de mañana una fisura en el revoque, ¿sí? La ventaja de esto es que puedo ver la instalación, puedo probarla, y una vez que yo revoco, ya tengo la pared completa. No como en tradicional, que hago la pared, la pico, coloco la instalación y la vuelvo a revocar. En este sentido es mucho más ordenado, digamos, la aplicación, y más sustentable, digamos, ¿no? Y en el caso de carpintería, ya sean puertas o ventanas, si tengo, por ejemplo, premarcos o algún tipo de marco, las grapas las voy a fijar directamente al panel. En ese caso, saco el pedacito de PS que tenga donde está la grapa, que lo puedo quemar con la pistola de aire caliente, o romper un pedacito de ese PS y fijarlo con material, ¿sí? De esa manera yo dejo el premarco, en este caso, en posición, ¿sí? Donde me va a permitir asegurar la escuadra de la ventana, donde me va a permitir del lado interior también usarlo como regla, digamos, para poder cortar el material. Y de alguna manera yo, cuando ya estoy en el montaje, ya puedo estar asegurando las medidas de las carpinterías sin no tener que replantear en obra. Entonces, después cuando llegan directamente las puedo colocar, ¿sí? Si no tuviera premarco, si trabajara con algún marco de chapa o de madera o algún otro material, es la misma situación, los voy a fijar directamente como se ve en la foto en el panel. Fíjense que acá tengo también las mallas, esperen que las marco, A45 que coloco alrededor de las ventanas, tengo los pelos de abajo, ¿sí? Algún perfil, en este caso hay una cubierta metálica, tengo algún perfil con algunos pelos que voy a atar a la malla del panel, o sea, dejo todo listo para que cuando entre en la parte del revoque ya pueda directamente dedicarme a revocar y a terminar de darle la resistencia final que va a tener esa pared, ¿ok? Bien. Y acá llegamos a la parte más importante que hace al sistema, que tiene que ver con la proyección del revoque. Es lo que termina de complementar, es la parte húmeda, digamos, de la obra, pero que de alguna manera también tiene la ventaja respecto a lo que podría ser el steel frame, que estamos teniendo una pared de concreto armado, una pared sólida, maciza, que eso culturalmente a nosotros los argentinos nos gusta mucho, esto de ir a la pared y golpearla, digamos, para ver si hace ruido o no. De alguna manera estoy industrializando parte de la obra, porque los paneles los hago en fábrica y los hago a medida, y eso me agiliza mucho la ejecución. Y después tengo la parte del revoque, donde me aseguro seguir teniendo una obra con una estructura monolítica, maciza, sin juntas, pero que también me va a dar una cosa más a la sensación, ¿no? Sólida, que estamos más acostumbrados. Bien, básicamente en lo que es el revoque nosotros trabajamos como la malla del panel es hierro negro, o sea, no es una malla galvanizada el panel Concrete House, y además necesitamos un revoque que tenga la resistencia suficiente para que combinado con el acero pueda sostener, digamos, la construcción. Vamos a trabajar con un concreto, ¿sí? Básicamente cemento, arena y agua. Con esos 3 ingredientes vamos a poder resolver la mezcla para proyectar en los paneles. ¿Qué tengo que asegurarme con ese concreto? Estos 3 puntos que tengo en la pantalla. Buena trabajabilidad, mínima contracción de fraude y resistencia mecánica. ¿Ok? No vamos a ver ahora un detalle específicamente de cómo trabajar esa mezcla, pero sí estos datos que me parece importante destacarlos para que los tengan en cuenta. Primero tengo que tener una buena consistencia para poder trabajar, ¿sí? Primero tengo que definir si voy a trabajar con una máquina revocadora continua, si voy a trabajar con
compresor con aire y una palita, que ahora lo vamos a ver. O sea, según el medio de proyección que elija, también esa consistencia puede variar, pero básicamente tiene que tener una consistencia adecuada para poder trabajar como un revoque. Y las dos cosas que tengo que controlar tienen que ver con la baja relación agua-cemento, ¿sí? O sea, la menor cantidad de agua posible. Siempre vamos a arrancar de un 0,5, y después lo vamos a regular según la máquina con la que trabaje. Y también la relación cemento-árido, o sea, la relación cantidad de cemento-arena, que en general arrancamos de lo que es el concreto tradicional, que es 1:3, ¿sí? Obviamente eso después también lo vamos a ajustar según el tipo de arena con el que trabaje, según en la zona del país que me encuentre. No es lo mismo la arena de Mendoza que la arena de Salta, que la de Buenos Aires, que la de Neuquén, pero siempre voy a usar la arena local. Y además, a eso le voy a agregar dos cosas más que nos parecen importantes incorporarlas, no son obligatorias, pero sí es piola hacerlo, que son fibra de polipropileno de media pulgada y un plastificante o reductor de agua que me va a permitir darle más trabajabilidad a esa mezcla sin agregar más cantidad de agua que la necesaria. Cuanto menos cantidad de agua coloque, mejor, porque menos agua va a tener que evaporar de ese revoque y menos riesgo voy a tener de generar fisuras por contracción de fragua, ¿sí? Que no afectan en lo más mínimo desde lo estructural, pero sí son molestas a la vista. ¿Okay? Por eso, esto les muestro un ejemplo de una obra que se está realizando muy grande en zona oeste de la provincia de Buenos Aires, donde dijeron, bueno, vamos a definir exactamente qué es lo que necesitamos. Tanta cantidad de baldes de cemento, tanta cantidad de baldes de arena, el aditivo, tanta agua, tanta fibra, y todo eso para preparar en un trompito. Esto es muy piola, porque lo ideal es siempre la misma persona que prepara la mezcla, es la que tiene que trabajar con esta dosificación, y es lo que me va a asegurar que toda la obra tenga la misma dosificación de mortero. Eso es importante porque ahí voy a asegurar una misma calidad en cuanto a esto que les decía, de resistencia y de evitar fisuras innecesarias en el fragua, ¿no? Puede ser esto o la forma que ustedes quieran, pero sí es interesante encontrar una forma de asegurarme en la preparación la mezcla adecuada. Una vez que encontré la dosificación justa, trabajo siempre con la misma. Siempre la misma persona que prepare la mezcla, lo dejo atado al lado del trompito, no se puede mover, no puede salir, pero me tiene que asegurar que trabaje la misma dosificación, ¿sí? Y acá otra vez me voy a replantear un poco, enganchando con la diapositiva antes que les hablaba de cómo armar la secuencia de obra, ¿sí? El programa operativo, que tiene que ver con el revoque, ¿no? Es decir, bueno, con qué tipo de máquinas voy a trabajar la proyección, cuánta gente voy a tener disponible para preparar el material, para trasladarlo y para proyectarlo, si es la misma gente, además de la proyección, quienes van a reglear, es decir, definir exactamente con las personas que voy a contar y cómo voy a revocar. Es decir, si voy a trabajar una capa de adentro, una capa de afuera, y después la segunda, que ahora lo vamos a ver. Si trabajo primero del lado de afuera y después del lado de adentro. Si mientras están colocando alguna instalación del lado de adentro, puedo ir revocando del lado de afuera. ¿Sí? Pero si voy a revocar del lado de afuera, me conviene apuntalar del lado de adentro para que no me molesten esos puntales y puedo ir armando los andamios. Es decir, todo eso, no hay un libro escrito, algo que sea de una manera. La realidad es que cada obra tiene sus particularidades y cada profesional de la construcción va a encontrar lo que le resulte más cómodo para llevarlo adelante y que fluya. ¿Okay? Lo mismo con las formas de revocar. Nosotros no recomendamos trabajar a mano, ¿sí? El riesgo de trabajar con la cuchara, como se dice habitualmente, es que al ser un mortero que es cemento de arena, en general se le suele agregar mucha más agua de la necesaria y eso hace que después quede el material medio chirlo y tenga que evaporar más cantidad de agua en la pared. Lo ideal es poder trabajar con algún medio mecanizado que me permite controlar mejor esa dosificación de agua. La más básica, que es como ven acá en la foto, es trabajar con un compresor de aire y la famosa palita, como se ve en la imagen, que yo cargo desde la carretilla el material y voy apretando un gatillo, el aire empuja el material y me permite, digamos, ir revocando, ¿sí? Pero tengo también otras máquinas que son
ya son revocadoras continuas, que lo que me van a permitir es revocar más cantidad de material en menor tiempo. Hay algunas que preparan el material y lo proyectan, hay otras que solamente lo vuelco preparado y lo proyecto. Cualquiera son válidas, ¿sí? Lo mismo que esta, que es una bonitadora, que mezcla el material con el agua a punta de manguera. Todo eso va a depender un poco del presupuesto de la obra, la escala de la obra. No es lo mismo si tengo que revocar 100 viviendas que si tengo que revocar una sola, ¿sí? Si tengo superficies grandes para revocar o son todas superficies chicas. Todo eso me va a definir cuál es la máquina que más me resulte confortable o más cómoda, digamos, para trabajarla, ¿sí? Todas son válidas y todas funcionan bien, y todo va a depender también de la gente con la que trabaje, ¿no? A veces las máquinas me dan una velocidad de trabajo muy importante, pero va a depender de la cantidad de gente que tenga y la posibilidad de poder avanzar en esa obra. ¿Okay? Bien, en cuanto a la proyección, yo ahí les decía medio por arriba, ahora se los detallo, es que tenemos que trabajarlo en 2 pasadas, ¿no? Primero una pasada cubriendo la malla, como se ve, ocultando la malla, como dice ahí en la diapositiva. Voy a arrancar de abajo hacia arriba, primero arrancando por la unión de ese panel y la platea, y en forma continua voy a ir cubriendo la malla, que no necesito ni siquiera arreglarlo, ¿sí? Es una primera pasada, eso me va a rigidizar muchísimo el panel. Dejo tirar un poco el material, si por ejemplo lo hice a la mañana, a la tarde puedo hacer la segunda, o al día siguiente, y después paso a la segunda pasada, que ahí sí completo el espesor total de estos 3 centímetros. Se dice 3 centímetros porque, si ustedes ven, la plancha de poliestireno tiene una onda sinusoidal que hace que 1 centímetro entre y otro salga de ambos lados, entonces en definitiva son 3 promedios de cada lado. Del nivel de la malla son 2 centímetros más hacia afuera, ¿sí? Por eso en general las fajas las puedo realizar con un cañito de luz, que es muy común, de 3/4 de pulgada, que tiene esos 2 centímetros necesarios para tener el espesor total, ¿sí? Una vez que hago la proyección de la segunda pasada, ahí sí corto el material, regleo, y le doy la terminación que quiera, ¿sí? Lo puedo dejar prolijo como para que reciba una pintura, puedo dejarlo rayado o peinado, digamos, si tengo que colocar algún tipo de revestimiento, o si quiero una terminación más lisa, más fina, puedo dejar que tire un poquito de material y con un fieltro con agua cal voy a suavizar esas superficies para después colocarle la terminación que uno quiera. ¿Okay? En cuanto a las losas, como les decía antes, voy a hacer primero todo lo que es montaje. Va a tener que estar toda la losa del lado de abajo apuntalada, ¿sí? Con soleras y puntales cada 1 metro, 1,20 m más o menos. Voy a darle una primera proyección del lado de abajo para rigidizar los paneles, y después voy a ir del lado de arriba y voy a cargar la capa de compresión, ¿sí? Capa de compresión, hormigón tradicional, cemento, arena y piedra, unos 5 a 7 centímetros de espesor, igual que como lo hago siempre. Y fíjense que en las otras fotos tengo ya, por ejemplo, el panel de la planta baja que sobresale en la planta alta, entonces ya tengo el replanteo si tengo un piso superior donde voy a colocar las paredes de la planta alta, o puedo dejar previsto los pelos, donde voy a fijar los paneles de la planta alta también. Es decir, eso lo voy a trabajar como me resulte más cómodo, que eso lo voy a definir en la panelización, cuando defino el largo que quiero que tengan esos paneles, ¿sí? Puedo trabajar los paneles que tengan 1 metro de altura sobre la planta alta y que me sirvan como baranda de seguridad también, y después sobre eso coloco los siguientes paneles. Es decir, lo voy a trabajar como me resulte más cómodo. ¿Okay? Después del lado de abajo, una vez que ya fraguó el material y la capa de compresión, ahí sí puedo desapuntalar. Obviamente tengo todas las paredes revocadas, y voy a revocar en los espacios que me quedan entre soleras sin revocar, y hago una segunda pasada si es un cielo raso aplicado, o si es un cielo raso suspendido con una placa de roca y yeso, ahí directamente con una sola pasada cubriendo la malla es suficiente. ¿Okay? Una vez que ya tengo lo que llamamos la cáscara gris, la obra gruesa, en donde ya tengo los paneles revocados, voy a entrar con las terminaciones. Las terminaciones son las mismas que tengo para cualquier obra, ¿sí? Desde un revestimiento plástico, pintura, revestimientos tipo piedra, ladrillos, cerámicos. No hay ningún tipo de limitación, puedo trabajar cualquier tipo de terminación.
Y también es importante que puedo combinar con otras tecnologías, ¿sí? Puedo tener en el interior también paredes con steel frame y placa de yeso. Puedo tener techos inclinados con cubiertas de madera o de chapa, que perfectamente también puedo combinarlos con los muros de paneles. ¿Okay? Esto un poco más para los arquitectos que nos gusta hacer curvas siempre. Perfectamente podemos trabajar superficies curvas, paredes facetadas. Puedo trabajar como se ve a la derecha de este edificio si tengo que hacer alguna especie de curtain wall con algún dibujo en particular. Fíjense que eso es muy fácil de resolverlo, pues yo voy colocando el panel, lo voy cortando y uniendo, ¿sí? Que si esto lo tuviera que hacer en tradicional tendría que armar todo en cofrados de madera para volcarle el hormigón, o sea, sería mucho más complejo. Así que en ese sentido también se puede volar un poco con la imaginación. Y bueno, como para ir cerrando, nada, lo importante es que nosotros trabajamos mucho con la conciencia como profesionales de la construcción de poder ofrecer soluciones en el mercado que permitan construir de forma eficiente, ¿sí? Y acá estamos hablando de lo que es una vivienda, que puede ser de interés social para una vivienda en un barrio, o casas de alta gama, de premium, digamos. El concepto es el mismo, es tener una vivienda que sea duradera en el tiempo, que sea confortable, que tenga bajo mantenimiento, ¿sí? Tanto para viviendas como para edificios, o sea, cuando ya hablamos de otra escala, también cuando lo usamos como cerramiento, o edificios bajos, poder resolver construcciones, esto que hablamos siempre es sustentable, ¿no? Sustentables en todo sentido, que realmente me aporten, digamos, soluciones y me simplifiquen la ejecución, obteniendo una vivienda de mayor calidad, ¿sí? Por eso también se trabaja en desarrollos inmobiliarios, como vemos ahí en la Patagonia, en hoteles, como por ejemplo Howard Johnson, o también tenemos proyectos complejos de departamento premium, y también barrios Procrear, ¿por qué no? Porque en definitiva, la vivienda no deja de ser vivienda, lo que cambian pueden ser después las terminaciones o el confort, pero en definitiva, el confort en cuanto a terminaciones me refiero, ¿no? Pero el confort en cuanto a lo térmico es importante que todas las tengan. Lo mismo esta que ven en el medio de colores, que es un jardín de infantes, que se resolvió también con los paneles, ¿sí? Muy bien. Bueno. Buenísimo. Bueno, ahora sí, si quieren, vos si querés puedes dejar de compartir la pantalla, así podemos vernos las caras. El que quiera también hacer alguna pregunta, puede sacar el micrófono de silencio y consultarle a Gustavo y a Clarisa también lo que quieran. Lo que necesiten. ¿Hay alguna pregunta? Gustavo. Bueno. Sí. Gustavo, bueno, Gustavo te habla de Córdoba. Ya he charlado con vos un par de veces. Sí, Gustavo, sí. Bueno, estoy construyendo mi casa. La estoy haciendo yo, pero por decirlo así, porque me propuse pero hacerlo con esto, bueno, y cambié el equipo de los contratistas porque eran demasiado lentos, y bueno, busqué a otro, y hoy he renegado bastante porque alquilé una máquina, una Turbosol, una mini van, Sí. Y no lograron dar en el punto justo con el cemento. Así que estaba por escribir ahí para ver si el video pero va a estar grabado en algún lado, porque digo, si le explico al contratista que se descargue Zoom y que entre en la clínica, va a ser más complicado, pero que le dé justo en el punto con el cemento. Sí. No, después, lo vemos si querés. Hay algunas opciones para hacer en obras que sean fáciles, partiendo siempre de la dosificación, que después te lo puedo pasar, pero en definitiva hay algo que se llama el método del chichón, que es un nombre así muy técnico, pero básicamente, sí, no sé si lo viste, pero básicamente es hacer una proyección del material si trabajas con palita o con un turbosol, en el mismo lugar del panel, más o menos cargar unos 7 centímetros de material, ¿sí? Claro. Si esos 7 centímetros vos lográs que durante unos segundos se mantengan en posición y no se descuelgue, quiere decir que la dosificación, o sea, la proporción cemento, arena y agua es la correcta, ¿sí? Obviamente que no te va a salir la primera vez. Al principio puede ser que te salga muy chirlo y se chorree, o salga muy seco y se desprenda,
¿sí? Claro, Pero el contratista, el que tenía hasta hace un par de semanas, él le había dado en la tecla, pero eran unos vagos, así que los rajé. bueno, eso es otra cosa. Sí, el sistema constructivo es súper, súper eficiente. Bueno, la casa mía tiene más de 450 metros, y la planta baja se logró hacer mediante látigo en mano, se hizo relativamente rápido, pero cuando me descuidaba eran unos chantas. Entonces cambié el equipo, bueno, y tuve que alquilar la máquina, porque la máquina en Córdoba no es tan fácil conseguirla, y hoy renegaron todo el día, y bueno, por ahí había, si hay una proporción justa, bueno, y con la palita con compresor, y yo creo que siempre una casa chiquita va, si no tiene que tener un compresor demasiado grande, que tenga por lo menos 2 cilindros, y un compresor, no sé, de 400 litros, si no, descargar la palita cada 2 minutos, tenés que esperar que el compresor cargue de vuelta, o sea, es bastante tedioso. Sí, claramente las máquinas revocadoras continuas te dan otra velocidad, ¿no? Claro. De trabajo, por supuesto. Y sobre todo si tenés que trabajar en altura, no es lo mismo trabajar en una planta baja que sobre un andamio. Claro, tal cual. Y tengo una consulta, así le doy espacio a otro, porque Sí. podríamos charlar. Y la verdad es que el sistema me encanta y estoy chocho, salvo por la gente y que fui consiguiendo, ¿no? Para esa primera cargada que hay que darle hacia las mallas, sobre todo en la planta alta, en Córdoba está en una zona que hay un poco de viento. Bueno, pusimos los paneles, se pusieron a plomada, todo bien. Sí. Y el viento fuerte los fines de semana te saca los paneles, te los tuerce, todo. Esa primera cargada, como para no alquilar la máquina y para darle una primera carga al panel. Y se le puede dar con cuchara, porque ellos me dijeron, se lo podemos dar con cuchara y es rápido igual. Yo le dije, no, solamente con máquina. Pero recién escuché que vos dijiste que se podría dar con la mano también. Sí, a ver, hay un montón de cosas para ver con todo lo que planteaste ahora. Vamos primero a la respuesta de este. No es que está prohibido usar la cuchara, ¿sí? Se puede usar. Lo que pasa es que como estamos trabajando con una mezcla que tiene una carga de cemento importante, mucho cemento, no es una mezcla más plástica o gorda, como le dicen cuando le agregan cal. A veces, digamos, si vos lo ideal es trabajar la mezcla lo más seca posible para que después cuando fragua ese material, digamos, tenga una resistencia alta, ¿sí? Si vos tenés que trabajar con una mezcla con mucha carga de cemento y más bien tirando a lo seco con la cuchara, no es muy cómodo y hasta te puede rebotar un poco con el panel. Entonces, ¿qué se suele hacer? El albañil le suele poner mucha agua, que te quede como un poco más chirlo, digamos, para poder trabajarla, ¿sí? Obviamente, si vos estás en el medio del monte sin trifásica, lo vas a hacer a mano y la obra la vas a poder hacer sin problema. Lo único que tenés que controlar es eso del agua, porque puede ser que tengas alguna fisurita más por contracción de fragüe. ¿Okay? Si vos me decís, mirá, se me complica, ¿le tengo que hacer a mano? Se puede. Lo ideal es que... Yo el acelerante le pongo acelerante también a la mezcla, ¿no? No le pongas acelerante. ¿No? Porque en realidad ya estás trabajando con una carga de mucho cemento que tiende a tirar, y si vos le pones acelerante, también de alguna manera vas a forzar más esa situación. Lo ideal es que trabajes cemento, arena y agua, nada más. Si la primera pasada te es más cómoda hacerla con cuchara, se puede. Lo ideal es que la gente, justamente, si vos decís que tiene dificultad, practiquen la primera pasada como para encontrarle el punto y que después la segunda fluya más, porque también es como que después van a querer seguir trabajando con la cuchara, ¿sí? Claro, Hay obras que se han hecho con la cuchara y quedaron perfectos, digamos, no hubo inconveniente. Lo ideal siempre es por un tema de velocidad de trabajo y de controlar más la dosificación del revoque, es trabajarlo con la máquina. ¿Okay? Después lo podemos ver si querés un poco más en detalle. Eso por un lado. Y otra cosa que quería comentar, que me parecía interesante esto que decís, esto no deja de ser un elemento constructivo, un material con el que resolvés una obra, ¿sí? Ahora, si la gente que vas a tener o no tiene una buena dirección, o no tiene, digamos, buenas prácticas, o no tiene ganas de trabajar, o lo que sea, digamos, por el motivo y que sea, obviamente que la obra va a tener dificultades porque el panel no se coloca solo, ¿sí? Ahora, pero esa misma gente va a tener dificultades colocando un ladrillo, colocando steel frame o colocando los paneles. Exacto, tal cual. Por eso es importante el tema de la organización de obra, ¿no? Porque eso hace que de alguna manera uno pueda controlar más los tiempos y que si trabajas con este sistema puedas aprovechar eso e ir más rápido. ¿Okay? No, sí, el sistema la verdad es fantástico. Yo compré también las pistolas que atan,
Sí. Y es una maravilla. Eso agiliza. Muchísimo, muchísimo. No, la verdad, bárbaro todo. Solamente, bueno, que tuve ese pequeño percance con... Bueno, después lo hablamos más en detalle para seguir profundizando, ¿sí? Dale, gracias. Dos consultas, manos levantadas, Claudia y después Wolf. Claudia, te escuchamos. No nos escucha, Claudia. Bueno, vamos con Wolf Jr. Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches. Te Falo debo do en Brasil. portugués. É portunhol, né? Portunhol. Ah, sí, portuñol, ahí vamos mejor. Muito bom sua apresentação, né? Muito bom. E Gracias. eu tenho duas dúvidas, né? A primeira, já tive alguns treinamentos com outras empresas de outros países, assim como no Brasil. A gente atua já tem 2 anos. Existe uma grande dúvida do arranque, né? O ferro de arranque pode ir por fora ou por dentro da malha. É o primeiro ponto. Yo veo que Clarisa, que viaja mucho, me hace así como entendí todo y yo me perdí algunas partes, ¿eh? Yo entiendo, a ver, decime, Wolf, si entendí bien, es que querés saber si el hierro que va conectado con la malla en el arranque del panel va por dentro o por fuera de la malla, ¿verdad? Isso. Ah, bien, Clarisa, ¿eh? Los viajes a Brasil dieron su fruto. Bueno, Claudia, no la estamos escuchando, así que después la ayudamos a desilenciar el micrófono. Claudia, dale, perfecto. En realidad, lo ideal es colocarlo del lado de afuera, porque si lo colocás del lado de adentro, o sea, vos tenés el panel o mejor dicho, tengo el pelo y el panel simplemente lo apoyo, ¿sí? Y ahí lo ato. Porque del lado de adentro lo puedo colocar, pero es más complicado porque tengo que insertarlo, digamos, por arriba. Entonces, si coloco los pelos, yo no lo expliqué en general, acá en Argentina se suelen colocar de un solo lado, en general del lado exterior, pero en algunos lados los ponen al 3 bolillos, los van trabando, ¿no? En ese caso, si están al 3 bolillos, tengo que insertar el panel por adentro. Si lo coloco de un solo lado, directamente el panel lo apoyo y lo ato en 2 puntos, arriba y abajo, ¿ok? Sí, sí. A segunda pergunta é o tipo de areia. Aqui no Brasil, se divide em 2 fases, chapisco e embuço, com areia grossa ou pó de brita, e o reboco, acabamento com areia fina. Aí vocês trabalham com um tipo só de areia ou divide esses tipos de areia? Tipo de arena, ¿no? Bien. Sí. A ver, en general nosotros trabajamos con un concreto, con un tipo de arena, que en general Argentina, bueno, Brasil debe ser igual porque es más grande o peor, digamos, pero acá tenemos arenas distintas, digamos, en las distintas provincias a lo largo de Argentina. Siempre se trabaja con la arena local, ¿no? Entonces ahí se encuentra la dosificación justa. Con esa dosificación trabajo los 3 centímetros en total, las 2 capas, con la misma arena. Sobre esos 3 centímetros, que es lo que necesito para asegurar, digamos, la resistencia de esa pared, puedo aplicarle un revoque fino, con una arena más fina, con cal, con algún otro tipo de mezcla, si quiero tener una terminación mucho más lisa, ¿sí? En general no se suele hacer un revoque fino, o sea, una tercera capa. En general se hacen los 3 centímetros en 2 capas, y a lo sumo, como ponía en la diapositiva, con un fieltro, con agua cal, se puede, digamos, pasar en la superficie como para suavizar la terminación, y sobre eso, acá se trabaja muchísimo con revestimientos plásticos, sobre todo, que son texturados. Entonces la textura ayuda, digamos, a disimular cualquier imperfección en el revoque. Sí, sí. Obrigado. Bien, nos entendimos. Claudia, no te estamos escuchando, Claudia. A ver acá. El micrófono, Claudia, ¿eh? Sí, pero Claudia, bien. tal vez te podemos escuchar, si no leemos tu pregunta en el chat. No, Sí, no la escuchamos. la... Entonces, la pregunta de Claudia es cuál es el comportamiento frente al sismo, la primera, y la segunda, cómo resolver un muro sobre línea de medianera, donde no se puede revocar del lado del vecino. Bien.
A ver, con el tema de comportamiento frente al sismo, el sistema funciona muy bien en zona sísmica, por eso tenemos el CAS, que es el Certificado de Aptitud Sismo Resistente, que otorga el INPRES de San Juan, en donde está aprobado para todas las zonas sísmicas del país, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá no tengo una estructura portante, un pórtico que después lo cierro con ladrillo, sino que todo el panel trabaja en forma conjunta, con lo cual tiene muchísimo más rigidez, y sobre todo la casa, que funciona como decir, como una caja de zapato que está apoyado sobre la platea, funciona muy bien a lo que son esfuerzos horizontales, ¿sí? Con lo cual perfectamente la puedo trabajar en zonas sísmicas. Eso va a depender después la altura o los pisos que construya en función de las aprobaciones locales, ¿sí? En San Juan se puede usar, en el caso de Mendoza va dependiendo en cada municipio. Pero en promedio, digamos, la mayoría es una planta, y en Mendoza Capital 2 plantas, ¿sí? Y en el caso de la medianera, si yo tengo, digamos, cuando hablamos de medianera, en realidad estamos hablando de 2 muros privativos, los 15 centímetros de cada uno. Lo que ella dice es si el vecino ya está construido, ¿no? Exacto. Si yo ya tengo una pared construida, lo que voy a hacer es tener que colocar la otra de concrete house. No la voy a colocar pegadita en los 3 centímetros, porque como bien decís, Claudia, no lo voy a poder revocar. Lo que voy a hacer es separarlo un poquito más, unos 6-7 centímetros como mínimo. Voy a proyectar del lado interior mío como para rigidizar el panel, y después entre la pared existente y el panel voy a volcar el hormigón por arriba, un concreto bien chirlo, que lo que me va a asegurar es que se me llene, digamos, todo ese espacio. Sí tengo que separarlo un poquito más para asegurarme que el concreto llegue hasta abajo y me quede en forma continua, ¿no es cierto? No sé si se entendió con las manos, medio difícil, pero... Bueno, yo lo entendí, pero ya lo conozco, pero claro. Bien. Bueno, espacios estables, tiene la mano levantada, así que quiere hacer una pregunta. Decinos cómo te llamas. ¿Qué tal? Muchas gracias por la charla. Al contrario. En algún momento te pregunté en otra oportunidad, por las cargas, porque si no usamos cupertina, ¿cómo podemos darle terminación para evitar cualquier tipo de filtración? Los muros de carga, la terminación. Sí. Bueno, ahí en particular, desde lo que es el sistema, yo recomiendo trabajar con la malla U, que la malla, digamos, se pide, digamos, del espesor del panel, que permite armar mejor el concreto que voy a tener en ese muro de carga. Está muy bien lo que preguntabas, porque es muy importante resolver, digamos, esa tapa, digamos, porque es una cara que está muy expuesta al sol, al viento, a la lluvia, y si hay alguna fisurita, por ahí puede entrar el agua y recorrer, digamos, por el panel. Lo ideal es una cupertina, que es lo único que te va a asegurar, digamos, realmente de poner un sombrero, digamos, ¿no? Y lograr realmente una aislación. También puedo trabajar con alguna membrana asfáltica, algunos también colocan alguna especie de pieza de terminación, como que se puede transformar en una moldura o algo por el estilo, que sea como una especie de tapa que lo coloco por arriba. Cualquiera son válidas, ¿sí? Pero lo importante es eso, de asegurarme el espesor correcto en esa tapa, digamos, de ese muro de carga, con pendientes también para asegurarme que el agua no quede acumulada, y después o cupertina o membrana o alguna pieza. Ok, y 2 preguntas más tengo. Una, si en el revoque concreto se le puede poner algún producto que le dé color y ya tener terminación, ¿o no? Sí, a ver, siempre y cuando todo lo que vos le agregues no afecte al hierro, digamos, no hay problema, se puede colocar. Sí. Hay que ver cómo te queda. Nunca se hizo una prueba, es interesante lo que decís, hay que ver cómo queda ese color, digamos, ¿no? En el concreto, pero como poder se puede. Como el hormigón coloreado, entiendo que sería, ¿no? Lo que claro. estás planteando. ¿Cómo? Como el hormigón coloreado, entiendo que sería lo que estás planteando. Claro. Sí, se podría. Es para colgar a la cena, si tengo que dejar algún elemento en el muro, porque al hacer concreto, cuando vaya a hacer agujeros, y al ser tan duro, se va a fisurar. Sí, no tenés que dejar previsto nada. Es decir, en realidad, ser concreto, como vos tenés 3 centímetros,
Sí, con una rotopercutora, digamos, pero perfectamente vos podés fijar y colgar cosas pesadas sin ningún problema. Si tuvieras, o sea, por ejemplo, una alacena, un televisor, no sé, un espejo, ese tipo de cosas, sin ningún inconveniente y se aplica directamente sobre la pared revocada. Si tuvieras algo muy específico, una estantería muy grande de mucho peso, sí podés reforzar, digamos, o colocar alguna malla, algún hierro adicional al panel antes de revocar. Pero, digamos, tendría que ser algo muy, muy específico, digamos, ¿no? Hasta ahora no se ha hecho. Directamente revocando normalmente, después anda muy bien porque muchos de los ensayos que hacemos en el INTI, uno es justamente eso, ¿no? Colgar, digamos, una especie de ménsula, por ahí Clary me puede ayudar un poco más, pero es una ménsula que se le cuelga, ¿no? El ensayo de carga 50 kilos a una distancia de más de 30 centímetros, eso se deja un tiempo y se mide, y lo ha pasado perfectamente, ¿no? Claro, y eso se fija con tarugos, entonces de alguna manera es la misma, el mismo esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, algo que colgás como una alacena, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Nada, al contrario. Bueno, Gustavo tiene otra pregunta, Gustavo MMO, para la construcción de piscinas, ¿qué se recomienda? Gustavo, sí. Hoy estuve hablando con Gustavo. No, lo mismo, a ver, es una opción, sobre todo si la pileta va a ser climatizada, funciona muy bien. Es como hacer una habitación enterrada, es decir, voy a tener como base la platea, que va a ser la fundación, y después las paredes las voy a trabajar con el mismo panel. Si la tierra es firme, yo puedo hacer el pozo, digamos, y lo mismo que explicamos antes a Claudia con las medianeras, es decir, voy a tener la tierra, el panel con un espacio suficiente como para poder volcar el hormigón y proyectar del lado adentro. Esa es una opción. Si la tierra es blanda, obviamente hay que abrir, digamos, proyectar y después volver a cerrar. Pero perfectamente el panel, hay muchas piletas hechas con los paneles, muchísimas. Sin ningún problema, es como hacer una habitación enterrada, digamos, el mismo concepto. Hay otra pregunta de Javier Carballo. Consulta, ¿en el hormigón se puede o debe incorporar hidrófugo o incorporadores de aire? No, incorporador de aire no. En el hormigón, en el concreto, podés incorporar hidrófugo. En general, por las características intrínsecas del material, en general no es necesario y lo que recomendamos es un concreto común. Y eso es suficiente, sobre todo cuando estás hablando de paramentos verticales, ¿no? Donde tenés un escurrimiento libre del agua. Algunos constructores o algunos arquitectos les da más seguridad trabajar con un hidrófugo como una protección extra. Perfectamente se puede colocar a la mezcla y agregarlo, ningún problema. Ahí sí tenés que colocarlo en las dos capas, ¿sí? O por lo menos seguro en la segunda. Lo que pasa es que como todo hidrófugo tenés que asegurar que tenga continuidad, ¿no? Que no tenga cortes. Entonces, en la primera capa donde uno lo proyecta entre medio de la malla, no siempre queda una capa continua. Le podés colocar, pero no te va a asegurar mucho. En la segunda, que son los 2 centímetros que sobresalen del nivel de malla, ahí sí, si querés colocar hidrófugo, se puede. En general, en la mayoría de las obras no colocan, ¿sí? Pero se puede. ¿Okay? Bueno, no hay preguntas en el chat, Gus. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer abriendo su micrófono. Bueno, igual, a ver, yo creo que ahora les anoto mi mail. La idea es que sigamos en contacto, cualquier duda que les surjan lo podemos ver. Si ustedes tienen algún proyecto que están analizando la posibilidad de utilizarlo, nos lo pueden mandar, nosotros lo vamos a computar y dependiendo de la zona o vemos si podemos cotizar directo o lo trabajamos con un distribuidor, que en el interior tenemos varios distribuidores. Ustedes nos avisan y lo vemos, ¿sí? Gustavo García levantó la mano, así que si querés... Gabriel, sobre el timbre, ya, de recreo. Bueno, perdón. Tengo No. unas preguntas. Unas Sí. preguntas acerca del rendimiento del sistema. ¿Qué rendimiento se obtiene con este sistema, digamos? Para saber, digamos, por ejemplo, para presupuestar una obra hecha con este sistema, por ejemplo, un galpón, el cerramiento de un galpón, ¿qué rendimientos tendría en un muro así que es
digamos, práctico y rápido de hacer. No tiene mucho Sí. replanteo. Mirá, son muy difíciles esas preguntas. Sí te puedo decir que con este material vos vas a ir más rápido. ¿Por qué? Porque vos estás, como te decía antes, industrializando parte de la obra. Es decir, vos ya estás teniendo un panel que va a tener la altura de la pared que tenés que hacer y te viene con mallas con solape, con lo cual el montaje en seco de esa pared con paneles es muy rápido, ¿sí? Después sobre eso le tenés que agregar la parte del revoque. La realidad es que el rendimiento va a estar dado principalmente como vos organices la obra, ¿no? No es lo mismo si esa obra la haces con 2 personas que si la haces con 6. Con lo cual eso puede ir cambiando. En promedio, digamos, cuando consideramos alguna casa media en country de, no sé, 150 metros cuadrados, en promedio lo que me dicen es que en general, comparado con la gente que hacía en construcción tradicional y ahora trabaja con paneles, están en un 20% menos de tiempo, ¿sí? Que eso es como bastante medible y realmente es así. No te voy a decir la mitad de tiempo, porque la mitad de tiempo podés conseguirlo cuando trabajás en barrios de vivienda donde tenés mucha repetición de prototipo, ¿no? Pero cuando tenés casas particulares, vos podés tener un 20% menos de tiempo comparado con el tradicional. Todo eso depende de cómo lleves adelante la obra, ¿no? Como nos contaba antes Gustavo. Si después tenés gente que te falta, que no labura o que no usa la máquina, bueno, probablemente esos tiempos se te extiendan. Ajá. Y probablemente no sea lo mismo si usás los paneles por primera vez en una obra que si haces la tercera casa, ¿sí? Claro. Yo siempre lo que digo es cuando vos tenés que presupuestar una obra, en principio tomá los mismos criterios que tomás en tradicional, con lo cual vos ahí vas a estar cubierto y seguro que con esos valores o esos tiempos, con los paneles los vas a bajar. Pero en definitiva eso va a ser ganancia y vas a estar cubierto, ¿no? Sobre todo si es la primera obra. Cuando vos ya hagas la primera, ahí vas a poder medir y ahí vas a tener los tiempos que vos lográs con tu gente, ¿no es cierto? Ok. Bueno, y otras preguntas cuando, viste, hablabas del tema de las losas. Sí. ¿Es necesario terminar completamente los muros con revoque, digamos, terminado, para apoyar el peso de una losa encima de la obra? A ver, esto tiene que ver con la física, con la gravedad. O sea, todo lo que vos pongas arriba con peso, de alguna manera se va a tener que ir trasladando. La losa se va a trasladar a las paredes a la platea al terreno natural. ¿Sí? Si vos me decís, mirá, yo todavía no terminé de revocar unas paredes por alguna secuencia particular de la obra y yo ya tengo la losa con la carga hecha, yo no lo desapuntalaría, ¿sí? Lo mantendría hasta asegurarme de tener todo revocado y después desapuntalar, ¿sí? Esto no significa que se te va a caer la losa abajo, no va a pasar, pero sí puedes tener algún tipo de formación o algún tipo de flexión que te parezca alguna fisura molesta, ¿no? Entonces, lo ideal es que cuando vos vayas avanzando, imagínate la situación que vos tuvieras un edificio de 3 pisos, ¿no? Como para llevarlo al extremo. Vas a tener las paredes revocadas, vas a cargar la losa y después vas a seguir con los paneles de la planta alta. Y ahí sí te va a convenir tener todo revocado abajo, ¿no? Ese es un poco el concepto. Sí. Lo Mi ideal pregunta es era como cuando vas haciendo una casa, ¿viste? Por ahí haces los revoques, terminás los revoques afuera, vas preparando los puntales para la losa y dejás por ahí el interior no terminado, pero sí, tipo, con la primera capa. Ahí, digamos, se podría sacar los puntales porque por ahí son molestos para trabajar con una máquina que tiene una manguera y todo eso. A ver, si vos me decís que te quedó una pared en particular, probablemente no tengas problema, porque el panel cuando ya lo tenés, las 2 capas a un lado y una capa del lado interior, la resistencia de ese panel para una vivienda, digamos, es muy alta, ¿sí? Lo que pasa que es difícil, como, a ver, si vos me preguntás, ¿puedo desapuntalar todo sin tener la pared revocada? Te voy a decir no, digamos, revocá primero. Esa sería como la respuesta más, la respuesta oficial, ¿no es cierto? Después, cada obra tiene su particularidad. Si de repente hay alguna pared en particular que te faltó revocar una parte, pero que no está demasiado expuesto desde la estructura en el sentido de que está combinado con otras paredes alrededor, no pasa nada. Si de repente es un living que vos tenés una pared de 6 metros que apoya la losa y esa pared, digamos, no la tenés revocada, y yo no desapuntalaría, ¿no? Es como que tenés que ver la particularidad de cada proyecto. La resistencia del panel, una vez que ya tiene la primera capa de concreto, es alta, pero siempre lo ideal es que, digamos, tengas todo revocado para que tampoco tengas sorpresas
porque podés tener algún tipo de flexión o deformación que si vos tenés revocada la pared lo podés evitar. ¿Sí? Entiendo lo que decís en cuanto a la molestia, digamos, del apuntalamiento, ¿no? Pero quizás te conviene ahí terminar la pared y después seguir avanzando con la losa, ¿no? Okay, bueno. Y una pregunta, el sistema tiene por la dilatabilidad térmica, digamos, Sí. ¿tiene juntas de dilatación preestablecidas, por ejemplo, a 30 metros? ¿O No, eso no. En realidad, digamos, es toda una gran junta, digamos, la obra, porque toda la casa tiene poliestireno expandido, ¿sí? Y en forma continua, sin cortes, con lo cual, digamos, térmicamente, en cuanto a estos cambios de temperatura y estos movimientos que vos mencionás, en realidad son menores con respecto a lo que es la construcción tradicional, ¿sí? Con lo cual te diría que desde lo térmico no lo necesitas. Sí podés tener juntas constructivas, ¿sí? Las juntas constructivas pueden aparecer, por ejemplo, en un hotel, un Howard Johnson, que se hizo en Zárate, vos tenías la parte de pública, digamos, lo que era Zoom, ingreso, lobby, y lo que era la tira de habitaciones que tenía 60 metros de largo. Bueno, ahí se trabajó una junta entre un edificio y el otro, pero eso es constructivo, ¿no? Con lo cual eso lo seguís teniendo. Desde lo térmico te diría que no es necesario. Perfecto. Okay. Genial. Gabriel, hay una consulta en el chat de Wolf, que si tenemos experiencia en casas modulares transportables, si eso es posible, y después espacios saludables tiene levantada la mano. Si tenemos casas transportables. Sí. Sí, no nosotros somos fábrica, es decir, nosotros no hacemos construcción. Sí hay ejemplos en el país y se han hecho módulos habitacionales donde son módulos ya revocados. A ver, hay de los dos casos. Hay revocados listos para trasladar en un lugar, que eso también tiene otra complejidad, la logística, para lo que es el traslado y la puesta, digamos, en el lugar. Pero sí, por ejemplo, hay una empresa en Mendoza que visité la semana pasada que arma, digamos, las viviendas con una estructura metálica y el panel, y traslada, digamos, a la obra el panel para terminar de revocar en el lugar. Con lo cual es interesante porque eso permite, de alguna manera, simplificar la ejecución y reducir los tiempos en el lugar, ¿no es cierto? Pero sí, hay muchas experiencias. Sim. Outra pergunta que eu tinha é o tempo máximo entre uma capa e outra. En general, lo ideal es que no pase mucho tiempo, ¿sí? Si se hace a la mañana, a la tarde se puede aplicar la segunda, o al día siguiente, ¿sí? No más que eso, no es lo ideal hacer una capa y dejarlo una semana y después hacer la segunda, porque es concreto. Más si trabajo con un hidrófugo, ¿no? Que pierde un poquito de adherencia. En general, en el mismo día o al día siguiente está bien. Sí, sí. Okay. Sí. No sé cómo te llamas, espacios saludables. Mi nombre es Silvia. Otra pregunta más. Desde que se envía el proyecto, ¿ustedes analizan la modulación? O sea, ¿cuánto tiempo demoran hasta que pueda comenzarse la preparación de los talleres en la industria? Es así, la secuencia es así. Vos nos mandás el proyecto. Nosotros tiene dos etapas. Primero hacemos el cómputo, ¿sí? Computamos superficies de muros, base por altura cada uno de los muros, y te decimos, mira, esta casa tiene tantos metros cuadrados de panel y tantas mallas accesorias. Y definimos junto con vos los espesores de paneles que vos quieras, ¿sí? Si avanza el proceso comercial, digamos, y vos decís, bueno, ok, la voy a hacer con paneles, ya tengo el proyecto definido, nos mandás el proyecto final y hacemos la panelización, que ahí se define exactamente cantidad de paneles con sus largos, ¿sí? Eso obviamente te lo enviamos a vos para que vos lo veas y lo definas vos si estás de acuerdo o no, porque no existe una sola panelización, se puede hacer varias. Nosotros hacemos la más tradicional o la más común, digamos. Y si vos estás de acuerdo, ahí se cierra la operación y es lo que se manda a producir y lo que vos vas a recibir en obra, ¿sí? Que son los paneles que veíamos en la foto ya apilados. Desde que se cierra la panelización y el pedido, digamos, tenés que calcular unas 2 semanas para la entrega del material en la obra, porque los paneles se hacen a medida. Es razonable, digamos. Porque...
Y la otra es, ustedes están acostumbrados a calcular costos. Una casa de 150 metros cuadrados, en este momento, más o menos, ¿cuánto es lo que está resultando construyéndola con el sistema que ustedes proponen? Qué buena pregunta, Silvia, porque siempre es como nos preguntan cuánto, y ese es relativo. A ver, yo lo que te puedo decir, por lo que hablo con arquitectos que trabajan con el sistema, ya que lo han incorporado, es que, así como te decía, que lo hacen en un 20% menos de tiempo, en promedio están también entre un 15 y un 20% menos respecto a la construcción tradicional. ¿Sí? Okay. Real, digamos, terminado, ¿no? Cuando hablamos de obra gris o cáscara gruesa, ese porcentaje es un poco mayor, pero hablando de casa terminada anda por ahí. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, ya estamos. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno. Por el chat no veo y no veo manos levantadas. Perfecto. No. Bueno, nada, No. les volvemos a agradecer a todos muchísimo. Estamos a disposición, lo que ustedes necesiten. Y bueno, ahí les dejé el mail, o si no, entran a info@concrehouse, y ahí también podemos ver y vemos todas las consultas que tengan.